Gracias Dios Padre, que estás lleno de amor. En esta mañana nos hemos reunido bajo tu palabra. Y por favor, ayúdanos a reflexionar nuestra fe a través de las palabras que vamos a escuchar hoy. Y danos la fuerza para vivir concorde a tu voluntad. La semana pasada fuimos al retiro todos juntos. Y por favor, ayuda a los espíritus nuevos para que crezcan en la iglesia. Los últimos días se están acercando. Y por favor, ayuda a aquellos espíritus que no han sido salvos y ayudarlos a que tengan la oportunidad de escuchar la palabra y ser salvos. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre David y Goliat. Por favor, ayúdanos a entender la importancia de la fe y para poder vencer a todos los problemas que tengamos enfrente de nosotros. Y dejamos todo en tus manos poderosas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Todos sabemos sobre la pelea entre David y Goliat. Y ahora vamos a ver algo diferente, un poco diferente. Leamos juntos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Y versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Así que cuando leemos la Biblia, debemos imaginar este escenario. Así que en el medio estaba el valle, y en una de las montañas estaban los filisteos y en la otra los israelitas. Entre las dos montañas estaba el valle de Ela. El significado de Ela es madera. Madera de roble. Y en la Biblia hay muchas menciones sobre árboles de roble. Porque esto significa que es la línea en donde nos debemos mantener. Y aquí los filisteos y los israelitas estaban viendo. Y el versículo 4. Leamos juntos. Entonces salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Así que en el campamento de los filisteos había una persona
que era Goliat. Su altura era 6 codos y un palmo. Así que es más de 3 metros. Más o menos 3 metros. Más o menos como de aquí al techo es un poquito menos de 3 metros. Así que era un poco más alto que nuestro techo. Así era Goliat. Entonces, ante Goliat, ¿cómo nos vemos? Nos vemos muy pequeños. Y nos asustamos cuando apenas lo vemos. O sea, ¿se apresurarían a tener una batalla contra él? No. A pesar de que fueron a pelear, apenas lo vean, van a perder su deseo de pelear y van a intentar evitar esa pelea. Como en el versículo 5, leemos juntos, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sí, 5.000 ciclos de bronce. Este era el peso de la cota. Nosotros podemos caminar con una capa que pese 57 kilos. Y no solo era grande, entonces también tenía una capa que era muy pesada, que significa que era muy gruesa. Así que no importa cuántas veces lo apuñales, todavía va a estar protegido gracias a esta capa gruesa. Y versículo 6, leemos juntos. Sobre sus piernas traía bronce y gabalinas de bronce entre sus hombros. Jabalinas. Así que estaba cubierto en todas partes. Los hombros, las piernas. Y versículo 7. Leamos juntos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así que aquí tenía sus lanzas, ¿verdad? Y solo esa parte de la lanza ya era 7 kilos, ya pesaba 7 kilos. Así que estaba cargando esto que pesa más de 7 kilos y ya mide más de 3 metros. Así que él es un descendiente de los gigantes de Gat. Y versículo 8, leamos juntos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Así que Goliat quería tener una pelea de uno contra uno. Y para pelear contra Goliat probablemente necesitarían cientos de guerreros. Pero Goliat dijo que quería pelear contra una persona. Para ir uno contra uno. ¿Ustedes voluntarían para esto? Tienen que pelear y una vez que pierdan van a morir. Así que significa que una vez que se involucran en esta batalla están arriesgando su vida. Digamos, si una persona pierde, toda la nación pierde. Igual con nuestra fe. Si perdemos, no es solo nosotros, pero también es sobre la fe de nuestra familia. Así que si no las protegemos, no somos el final de esta fe. Por eso es que debemos ganar. Y versículo 9, porque había una condición.
Versículo 9. Leamos juntos. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Así que aquellos que perdieran iban a ser siervos. Los perdedores iban a ser los siervos de los ganadores. Así que si aplicamos esta batalla en nuestra vida, por ejemplo, para los niños es su batalla contra el celular. Y una vez que pierden van a ser el siervo de los celulares. ¿Quién es el dueño? Va a estar el celular y nosotros vamos a ser los siervos de los teléfonos. ¿Quieren ser siervos de esto de un teléfono? Claro, debería ser nuestro siervo. El teléfono debería ser nuestro siervo. Cuando lo necesito lo uso y cuando no lo necesito lo puede estar en cualquier lugar. Pero hay personas que son siervos a la tecnología, a los teléfonos. Así que esto es lo que se refiere. Porque hay cosas con las que tenemos que pelear, como el YouTube, el Internet, los juegos. Cuando pelean contra esto, una vez que pierden, se vuelven siervos de esto. Y están obedeciendo solo a esto. Así que, por ejemplo, los niños no se deben volver siervos del teléfono o de los juegos. Y no es algo simple. Es si esto está a riesgo, si vuelven el siervo o no. Así que este es un problema muy serio. Así que la vida de la fe, cada vez que Dios dice que deben ganar, tienen que ganar. Por ejemplo, pero si por ejemplo están peleando contra la palabra de la Biblia, deben ganar. No, aquí es cuando deben perder, porque deben ser siervos de la palabra de Dios para poder obedecer y seguir la palabra de Dios. Pero no se deben volver siervos de los teléfonos. Y pueden pensar que no tienen a Goliat en sus vidas, pero muchas cosas de la vida diaria pueden ser el equivalente de Goliat hoy en día. Versículo 16. Leamos juntos. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así que, ¿quién era este filisteo? Goliat. Así que él no iba solo una vez, no fue solo una vez, pero por 40 días, en la mañana y en la tarde, él se presentaba a sí mismo y los amenazaba. Oh, quiero una batalla de uno contra uno. Así que cuando ven a Goliat, primero van a sentir miedo y van a estar asustados. Porque una vez que tienen un Goliat, no solo nosotros, pero toda una nación de nuestras personas van a morir. Y Goliat se presentó a sí mismo 40 días, por la mañana y la tarde, dando amenazas. Así que este Goliat no es solo los teléfonos, pero cualquier cosa que nos haga tener miedo. Cualquier cosa que nos preocupe. Que si hay algo en lo que piensan en la mañana y en las tardes, por ejemplo, si se les olvida estudiar, pero cuando están acostados, esa preocupación llega a ustedes todos los días. Así que tienen estos momentos, ¿verdad? Este es su Goliat. Sobre el trabajo, sobre los hijos, sobre el futuro.
Y cada vez que piensan en esto, están tan nerviosos. Pero si está en su mente cada mañana y cada tarde, todos los días, esta es su batalla. Porque como David y Goliat, esta batalla es continua en nuestra vida. Solo se ve un poco diferente. Así que deben tener una batalla con él, no pueden evitarlo. Si solo esperan 40 días después de que se haya presentado y los israelitas ninguno se fue a enfrentar a él, creen que Goliat solo estaría parado ahí viéndolos. No. Versículo 25. Versículo 24 y 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Así que este hombre que salió, este es Goliat. Y estaba el valle, Goliat bajaba y después pasaba el valle y subía otra vez y llegaba hasta los israelitas. Así que él no estaba solo viendo y hablando, él se acercaba más a los israelitas. Así que si no resuelven ese problema rápidamente, van a ser reinados por Goliat o vencidos por Goliat. Así que ignorar el problema nunca es la solución. Así que deben ganar esto, deben vencer estas preocupaciones y problemas, porque si no, va a terminar controlándolos. Porque hay personas que, gracias a estas preocupaciones, se dan por vencidos en su vida de fe. Porque lo vieron desde lejos y como no lidiaron con esto, empezó a tener gran problemas en su corazón. Y en el versículo 24 dice que tenían miedo y huían de él. Igual con nosotros, pelear contra Goliat no es nada fácil. Y la vida de fe siempre es una batalla. Tenemos tres enemigos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sepa quién su enemigo es? Claro, hay muchas guerras que están pasando como Rusia contra Ucrania, así que deben conocer sus enemigos. Los enemigos contra los que tienen que pelear no son la palabra o los hermanos o Dios. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Primeramente Satanás, después el mundo y último, el más fuerte, ¿quién es? Nosotros mismos. Es el enemigo más fuerte. ¿Contra quién debemos pelear para vivir una vida cristiana buena? Debemos pelear contra Satanás, el mundo y las cosas en el mundo que no deben amar, y también nosotros mismos. Así que estas tres cosas son Goliat. Y versículo 43. Primer Samuel capítulo 17, versículo 43.
Leamos juntos. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Así que Goliat tenía sus dioses. Y David fue a la batalla en nombre del Señor. Pero Goliat también tenía sus propios dioses en los que él creía. Primeramente, cuando Goliat vio a David, ¿cómo se sintió? Decía, ¿están bromeando? Porque en ese tiempo David solo era un adolescente. Porque cuando estaban contando a las personas, contaban los que tenían más de 20 años. Pero David no estaba incluido en esa lista. Así que David era un hombre joven, un adolescente que no conoce el mundo, que es muy puro. Y entonces David, esto es lo que hizo. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 12. Leamos juntos. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Eran 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Así que ellos estaban teniendo la guerra. Pero al principio David no estaba en la parte de la batalla, sino en la casa de su padre. ¿Y cuál es el nombre de su padre? Isaí. Y él tenía 8 hijos. Y versículo 13, leamos juntos. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y versículo 14 leemos juntos. Y David era el menor, siguiendo pues los 3 mayores de Saúl. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Así que de los 8 hijos, David era el menor. Así que en la casa él era el menor de todos. Lo que él diga no tiene mucho poder porque todos los consideraban muy jóvenes. Y los 3 mayores ya habían ido con Saúl para la guerra. La última vez que mencionamos el número 8 son los 8 hijos y él era el octavo. ¿Y qué día resucitó Jesús? El octavo. Y a los 8 días los judíos hacen la circuncisión. Así que el número 8 es un nuevo comienzo. Y el nombre de la victoria y de resurrección. Porque también cuántas personas había en el arca de Noé? 8. ¿Y cuántas personas murieron y fueron traídos fueron resucitados? 8. Porque la Biblia también le da significado a los números. Cada número tiene su propio significado. Así que en el octavo día de la semana fue cuando Jesús resurreció, porque él murió y resucitó. Y David también ganó gracias a su fe. Versículo 15. Versículo 15. Leamos juntos. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para
apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así que por más de un mes, la, el lado de Israel no podían encontrar a una persona que peleara contra Goliat por 40 días. Por esto es que Goliat estaba yendo al lado de Israel. Versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Versículo 18, leamos juntos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Así que para los 3 hijos, él preparó comida para ellos y preparó queso para el capitán de los 1000, y quería saber cómo estaban sus hijos. Y versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que él tuvo eso de su padre y fue hacia el campamento. Él entró al campamento desde Belén. Y estos dos lugares están medio lejos. Y versículo 20 leamos juntos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Como saben, ¿cuál era el trabajo de David? Él era un pastor de ovejas, pero por la tarea que le dio su papá, él se levantó temprano y obedeció. Porque aquellos que obedecen bien lo hacen inmediatamente. Aquellos que no son tan buenos en la obediencia lo hacen, pero después de atrasarlo lo más que pueden. Así que pueden ver si tienen buena obediencia o no. Así que David, temprano por la mañana, fue al campamento. Y versículo 21 leemos juntos. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y versículo 23. Leamos juntos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Así que por la primera vez David vio a Goliat en este momento. Así que Goliat ha estado ahí por más de 40 días, por la mañana y por la tarde. Pero David no sabía sobre él. Pero el día que él fue a visitar el campamento, él vio a Goliat. Versículo 24, leamos juntos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque estaban huyendo de él. Goliat
podía acercarse al lado de Israel. Versículo 26. Porque David lo escuchó y se entristeció. Porque en su corazón Dios era el mejor. Versículo 26. Yo se los leo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Así que el rey dijo que les iba a dar riquezas y su hija y serán libres. Habían muchas recompensas, pero después de un mes nadie fue voluntario para hacerlo. Porque él les decía, una vez que peleen contra Goliat y ganen, ganarán todo esto, pero no lo hacían porque tenían miedo de morir. Podían recibir mucha gloria y muchas riquezas, pero estaban preocupados por su vida. Versículo 28. Leemos juntos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Así que el mayor vio a David, un, un adolescente, y no estaba halagando a David por su fe, pero estaba muy molesto, diciéndole: oh, viniste solo para ver la batalla. ¿Qué hay con tus ovejas? ¿Por qué no estás cuidando tus ovejas? Así que ellos dos estaban en el mismo lado, diferentes. Estaban en el mismo lado, pero igual estaban peleando entre sí. Versículo 29, leamos juntos. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Así que David dijo: voy a pelear. Voy a pelear contra Goliat. Así que David acaba de ver a Goliat por la primera vez en este momento. Así que Goliat cambió, se hizo más pequeño. No, Goliat ha estado igual, ha sido igual por 40 días. Después de 40 días, probablemente era hasta más fuerte, porque no había nadie que se quería enfrentar a él por 40 días. Inclusive cuando iba al lado de Israel, las personas solo huían. El Goliat que David vio fue solamente el Goliat que el resto de las personas de los israelitas veían. ¿Pero qué dijo David? Yo voy a pelear. ¿Y cuántos años tiene? Él es adolescente. ¿Qué pueden haber dicho los demás? Oh, eres tan joven, no vas a poder hacerlo. Así que así fue como lo trataron cuando dijo esto. Versículo 32. Leamos juntos. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que David fue hasta Saúl y le dijo: no te preocupes,
porque soy el siervo de Dios y iré y pelearé contra ese filisteo. Y Saúl estaba feliz con esto. Decía, oh, por fin tengo una persona que pelee contra Goliat. ¿Está feliz? No, él estaba viendo a David y estaba muy preocupado. Porque él decía, oh, es muy joven, solo es un adolescente. Y versículo 33, leamos juntos. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Así que Saúl le dijo a David los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué son los hechos? La verdad. Diciéndole, tú eres muy joven, eres un adolescente, pero Goliat es un hombre de guerra desde que es joven. Así que este es el hecho. Por esto es que no debes pelear contra él, porque no vas a ganar. Así que Saúl dijo los hechos, lo que es la verdad. Una verdad que no puede ser cambiada, porque es la verdad. Versículo 34. Esto es lo que David respondió. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Y versículo 35. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Así que David él no solo era un pastor, pero también protegía las ovejas y arriesgaba su vida, porque en ese tiempo no había repelador de osos. Y no importaba si era un león o un oso, ¿qué hacía David? Él mostraba su cuerpo y mostraba las cicatrices que recibió del león o del oso. Él mostraba sus cicatrices. Es como, él decía como, este es mi resumen. Tengo experiencia de batallas. Y versículo 38, leamos juntos. Perdón, 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y versículo 37, leamos juntos. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl le dijo, ve y Jehová esté contigo. Así que después de ver su resumen, le dijo, ve. Le permitió ir a la batalla. Y en el versículo 37 hay una razón de cómo David le ganó al oso y al león, porque Dios lo ayudó. Él lo guió. Y dice que claramente del filisteo lo va a cuidar. Ustedes también han sido salvos no de un león o un oso, pero de el castigo del infierno. Si Dios nos salvó de el infierno, no nos puede salvar de las dificultades de este mundo. Lo más
difícil es ser salvados del infierno, pero Él lo logró. Eso era lo que David creía, que Dios siempre lo protegía y que Él lo iba a proteger de este filisteo también. Y versículo 38. No solo, Saúl no solo le dijo que fuera, pero también, versículo 38, leemos juntos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Versículo 39, leamos juntos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si ven en la pantalla, David peleaba contra un león y un oso. ¿Alguna vez han peleado contra estos? Las personas dicen que cuando se encuentran con un oso ya están muertos. Cualquier cosa que intenten van a morir cuando se encuentren contra un oso. Así que el rey Saúl le dio su armadura y no lo guió por la fe, sino intentó usar el método de los hombres. Porque ¿cuál armadura va a ser la mejor? La del rey. Y la espada del rey iba a estar muy afilada y su armadura iba a ser la mejor. Pero David se las quitó y se las dio a David porque pensó que esto lo iba a ayudar. Esa es la manera del mundo. Pero inclusive si llevan la armadura, puede que no puedan preservar, todavía van a preservar su miedo en ella. Así que David solo se la quitó. Porque el mundo está intentando darnos una armadura y un casco. Y nos dice, oh, haz esto. Si haces esto, va a estar bien. Y toma esta espada. Todo el mundo tiene una espada. Y mira a Goliat. Necesitas una para que puedas ganar. Así que nos están dando esto de la misma manera. El casco. Dicen, oh, debes usar un casco. Y usar la armadura. Debes tener ropa. Y así van a ganar a Goliat. Así es como el rey Saúl pensaba. Oh, debo ayudar. La cosa es que había una cosa que Saúl no tenía. ¿Qué era esto? Saúl no tenía a Dios con él, porque Dios ya había abandonado a Saúl. A pesar de que él tenía la armadura y el casco, porque no tenía a Dios con él tenía miedo. ¿Y David? No lo aceptó, pero buscó por 5 piedras y una y parecía su armadura parecía un juguete, pero él tenía a Dios que estaba con él y gracias a esto puede ganar.
Y por ejemplo, a sus hijos le darían una armadura. Oh, yo tenía esta armadura, debes ponértela tú también. Esta armadura fue con la que me volví rico. Toma esto para que tú también lo puedas hacer. Si esta es la experiencia, su experiencia y su conocimiento se la están dando a sus hijos. Pero que es lo importante, no es la armadura, pero si Dios está con ustedes o no. Esto es lo más importante. Por esto es que David, a pesar de que no tenía ninguna armadura, no tenía miedo. Pero el resto de los israelitas, a pesar de que tenían las armaduras y los cascos, igual tenían miedo y huían. Por eso es que deben estar vestidos en la fe. Porque a pesar de que no tiene mucho, igual puede ganar y vivir una vida buena. Y la palabra les da la armadura. ¿Se pueden imaginar que David usa esta armadura y vaya a pelear? ¿Creen que David todavía puede ganar? No. Así que él, él tenía una fe muy grande. Porque hay diferentes tamaños de la fe. Ahí está la pequeña, la mediana, la grande y la extra grande. Y la fe de David es tan grande que la armadura no le cabe. Entonces, ¿qué deben hacer? Solo se la deben quitar. Y su fe siempre debe crecer. Y sin importar si toman el poder del mundo o no, igual pueden ganar. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 47. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 47, leemos juntos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Así que la salvación es la que viene del Señor. Y no viene por la espada o por la lanza, porque a pesar de que las tenían, no peleaban contra Goliat, solo tenían miedo. Porque todo depende en las manos de Dios, si ganan o no. Así que si su vida va a ser buena o no, no depende sobre el dinero o el conocimiento de la palabra, sino solo depende de Dios, si Dios está con ustedes o no. Así que el rey Saúl guardó su armadura. ¿Y cómo murió Saúl? Él murió usando esta armadura. Marquemos aquí, busquemos 1 Samuel capítulo 31. Capítulo 31, versículo 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Así que él tenía su armadura puesta. ¿Y esta armadura protegió a Saúl o no? No. No es la armadura que nos protege. Todos esos pesos y conocimientos del mundo no es lo que nos protege. Cuando somos protegidos por Dios, ahí es cuando nada nos puede hacer daño. Así que 57 kilos de armadura que Goliat tenía puesta no lo protegió.
Así que debemos pensar que debemos usar nosotros, que nos debemos poner nuestra armadura que viene del mundo, pero nuestra fe de que Dios está con nosotros. Y no se preocupen porque Dios los salvó. Y así todo puede ser posible en Dios. O no tengo armadura, no tengo esto, no tengo aquello. Está bien porque tenemos a Dios. Así que a pesar de que tienen la armadura, van a morir si no mantienen su fe. Así que la fe sobrepasa el mundo. Así que cuando tenemos fe, podemos vencer al mundo. Volvamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Leamos juntos. Entonces dijo David al filisteo con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que él le dice que él está peleando con espada y jabalina y con los métodos del mundo, pero yo estoy peleando con Dios. Así que la armadura era cómoda para David. No, era muy incómoda. Por eso es que le deben enseñar a sus hijos. Por ejemplo, yo también iba a los bares en la universidad. No por mi voluntad, pero estaba ahí. ¿Y creen que yo estaba cómodo? No, yo estaba muy incómodo ahí. Yo pensaba, oh, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué están haciendo estas personas? Lo que hacían los demás era muy incómodo y raro. Yo odiaba estar ahí, no era para mí. Y mis amigos estaban cómodos, estaban riendo. Decían, oh, debemos volver aquí otro día. Pero ¿qué hay de mí? Yo estaba muy incómodo. Y tienen esas experiencias, ¿verdad? O puede que no hayan tenido esas experiencias, pero si se sienten incómodos. Pueden pensar, oh, creo que esto es muy incómodo y no es la manera correcta. Porque la manera del mundo no es cómoda y deben apreciar esto. Así que David se la quitó y él fue con las manos vacías. No, él tomó las 5 piedras, capítulo 17, versículo 40, que trajo su callo en su mano y 5 piedras lisas y su honda. ¿Por qué trajo esto? Porque estas son las armaduras que ha usado, con las que está cómoda. Él se siente incómodo con la armadura y las espadas, pero esto es lo que él ha usado. Así que él fue al filisteo. Si vemos la pantalla, su- las 5 piedras y su callo. Y las personas en el lado de David y las personas en el lado de Goliat. Todos piensan que es una comedia. Piensan, oh, ¿qué está haciendo este adolescente? Pero si vemos, así que, ¿quién ganó? ¿Cuántas piedras preparó? Preparó 5, pero solo usó una. Pero él preparó suficiente.
porque así es nuestra vida de fe. No como los demás, que es más grande, pero lo que necesitamos, pero lo que nosotros necesitamos es lo que usamos todos los días. Porque, por ejemplo, hay talentos que algunas personas tienen, pero solo con lo que tienen pueden ganar. Las personas pueden ser que es algo pequeño, pero inclusive con las cosas pequeñas es cuando Dios mejor trabaja. Así que con la palabra fue que Dios creó este mundo. ¿Y a qué pueblo escogió? Israel. ¿Y hacer un país grande o pequeño? Pequeño. Y la capital de este país pequeño es Jerusalén, pero él ni siquiera llegó a Jerusalén, sino a Belén, un pueblo muy pequeño. Y también después cuando fue a Jerusalén, él llegó en un burro pequeño. Así que siempre son las cosas pequeñas, las cosas pequeñas. Porque Dios no usa las cosas grandes y llenas de orgullo, sino las pequeñas y humildes. Así como en nuestra iglesia hay personas que son buenas hablando en frente de los demás. Pero no importa el trabajo que cada persona tenga, Dios solo se enfoca en sus cosas propias, no importa si es pequeño o grande. Y cómo están sus corazones, si están llenos o vacíos de fe. Por ejemplo, también conocemos el milagro de los 5 panes y los 2 peces. ¿Quién aportó a esto? Un niño pequeño. ¿Y cuántas personas fueron alimentadas? 5,000. Porque Dios estaba con ellos, Jesús estaba ahí. Estos dicen, oh pastor, no tengo esta habilidad o aquella habilidad. Pero Dios igual va a estar conmigo. Dios no va a ver por estas habilidades, pero Él siempre va a estar con ustedes. Gracias a aquellos que sí tienen. Y a través de esto es por donde trabaja Dios. Si vamos, si vemos a David, vemos aquí la pantalla. ¿Cuántas veces creen que practicó esto en su vida? Miles y miles de veces. Así que él ya practicó y entrenó para proteger a sus ovejas. Así que él ha estado viviendo así en su vida diaria. No porque tuvo suerte, pero él ya estaba viviendo así. Y junto a la ayuda de Dios. Así que ¿cuándo va a ser la vida cristiana decidida para ustedes? Eso es hoy, su vida diaria, no solo en ocasiones especiales. Claro, en algún día especial pueden hacer lo mismo, pero entrenando en cada día les va a ir mejor. Si dicen, oh pastor, estoy esperando un día especial, un evento especial, pero si quieren esto, ¿qué deben hacer? Deben entrenar para poder lanzar estas piedras. Dicen, oh, quiero un Goliat un día. Sí, pero para esto su fe y la fe de sus hijos debe estar fuerte.
Así que David no fue sin ningún tipo de preparación. Él entrenó en su vida diaria. Y él dijo, ¿cuántas debería traer? Dijo, oh, creo que una es suficiente, pero él preparó más que suficiente, solo por si acaso. Así que él preparó 5 y luego fue. Porque Dios sabe todo, ¿verdad? Un día Dios supo que David se iba a volver el rey David. Y él sabía que Dios también iba a estar enfrente de Goliat un día. Y Dios sabía todo. Por eso es que Dios mandó el león y el oso. ¿Por qué? Porque él sabía que David debería estar preparado para pelear contra Goliat. Así que nuestras vidas son iguales. Dios nos está mandando dificultades. ¿Por qué? Es porque así nuestra fe puede crecer. Y con estas experiencias podemos ganar en estas ocasiones especiales. Porque Él tiene todos los planes. Así como David le ganó a Goliat. Porque él fue en el nombre de Dios. Y Goliat tenía estas armas, la espada y la jabalina. Pero en el versículo 45 dice que David dice que él viene con espada, lanza y jabalina. Así que para sus hijos les darían una espada, una lanza y una jabalina. Pero es porque estas cosas no son importantes. David no tenía esto. Pero primeramente lo más importante es la fe. Si usted tiene fe y se las pasan, esto es lo mejor. Pero si tienen la fe, la espada, la lanza y la jabalina, esto sería mejor. Pero a pesar, si tan solo tienen la fe, no se tienen que preocupar por nada. Y a pesar de que se encuentren contra muchos Goliaths, pueden ganar gracias a la fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Veamos a 2 versículos más para terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La razón por la que David pudo ganar a Goliat fue su fe. Su fe fue su única arma para ganar al mundo. Y esta es la arma que debemos usar nosotros para poder ganarle al mundo. La única manera es a través de la fe. Porque la fe es la fe de la salvación, la cual es la que le deben pasar a sus hijos. Porque solo a través de esta fe pueden ganar contra el mundo, contra el miedo al mundo. Así que cuando ustedes estén enfrente de un problema, van a tener muchas preocupaciones. Pero si tienen la fe, si tienen la fe y piensan que Dios los va a ayudar, entonces no no van a tener ninguna preocupación en ese momento. Si dicen, oh, Dios va a lidiar con esto, por qué me preocupo? Y así todo el miedo se va. Así que si tienen muchas preocupaciones,
Pero si piensan en Dios, ya se van a acabar sus preocupaciones. Y por último, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que después de que escribió 2 Timoteo, el apóstol Pablo murió. Así que este es como su testamento. Y él dice que la vida cristiana es una buena pelea. Así que la fe es lo que más importa. Él ganó no por, él ganó solo por la fe y gracias a la fe, porque David creía que Dios estaba con él y gracias a esto pudo pelear contra Goliat y ganar. Y entonces no importa su edad, a pesar de que hay personas que son mayores y pueden tener poca fe, o si son menores pueden tener una grande fe. Así que no, eso no depende de la edad. Porque van a tener la experiencia del león y el oso si creen en Dios. Y un día, cuando se encuentren contra Goliat, van a poder pelear contra él y vencer. Por eso es que me encanta esta historia, porque esta batalla es lo que tenemos diariamente en nuestras vidas. A pesar de que pueden tener una forma diferente de Goliat, pero hay muchos hermanos y hermanas que están ganándole a Goliat como David. Así que es la fe, todo es sobre la fe. Oremos para terminar. Gracias Dios Padre que nos salvaste. Creemos que también nos vas a salvar de las dificultades que tenemos en este mundo. Y cualquier dificultad que tengamos, por favor, ayúdanos a mantener nuestra fe. También ayúdanos que a través de la lección que aprendimos hoy, a pesar de que encontramos a Goliat todos los días, ayúdanos a dejar todo en, en ti y tener la fe para vencer. Y a través de la oración y de la Biblia, por favor, ayúdanos a estar preparados para los problemas más mayores de un futuro. Y por favor, ayúdanos a conocer bien la Biblia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.